Los desastres son una realidad casi cotidiana en el mundo en que vivimos. En las 2 últimas décadas, más de 1,5 millones de personas han fallecido a causa de los desastres, 184 personas al día. Desastres que también representan un freno importante al desarrollo, provocando pérdidas económicas por $90,000 millones anuales. Unas cifras en aumento constante, ya que los desastres ocurren cada vez con más fuerza, mayor frecuencia y con consecuencias más dramáticas, hasta convertirse en una verdadera bomba de tiempo para los países más pobres. Es el caso de la región andina, donde millones de personas conviven diariamente con el riesgo. Pero, ¿por qué ocurren los desastres? Contrariamente a la creencia, la mayoría no son cosa del destino, ni son una fatalidad, ni siquiera son desastres naturales, son desastres anunciados. Si bien es cierto que amenazas naturales existen en todo el mundo, no todas se traducen en desastres. Depende del lugar donde se produzcan. De hecho, el 90% de las víctimas de desastres vive en países pobres. Los desastres son ante todo un problema de desarrollo. El deterioro ambiental, el éxodo rural, el crecimiento sin control de las ciudades, la falta de gobernabilidad y sobre todo la pobreza se convierten en las principales causas de los desastres. Sin embargo, las acciones de los gobiernos suelen limitarse a las consecuencias, a las respuestas de emergencia una vez ocurrido el daño. Pero en los países andinos, algo está cambiando, porque aunque los desastres no siempre se pueden evitar, existen formas de prevenirlos, controlando y reduciendo los riesgos. En ese sentido, en la región existen muchas experiencias acumuladas que nos demuestran tanto lo que se puede hacer como los errores que hay que evitar. En los países andinos, el riesgo forma parte de la vida cotidiana. Saber convivir con él o no puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los lugareños la han bautizado con orgullo la carretera más peligrosa del mundo. En su extremo, cruzando las yungas bolivianas, se encuentra el poblado de Chima Yaucata, que en lengua aymara significa lugar castigado. Pueblo minero, gente dura acostumbrada a convivir con el peligro fuera y dentro de la mina. Bueno, es el destino. Si entro en un avión, no siempre puede pensar que me voy a caer. No tenemos miedo. En la región de Chima se encuentran algunas de las minas de oro más ricas del mundo, explotadas por unas 30 cooperativas. Cientos de kilómetros de galerías y socavones surcan el interior de los cerros, muchos de ellos ya al borde del colapso. El cerro Puca Loma llevaba varios días crujiendo y dando señales de alerta. A pesar de eso, aquel 31 de marzo del año 2003, los habitantes de Chima no alteraron sus costumbres. Minutos después, ya nada sería igual. El cerro se derrumbó, arrasando la tercera parte del pueblo y dejando 57 muertos, un número no determinado de desaparecidos y unas secuelas de dolor que nunca se borrarán. Dos años después de la tragedia, la vida continúa en Chima. La gente que lo perdió todo, cansada de esperar soluciones que nunca llegaron y urgida por la supervivencia cotidiana, regresó a vivir casi al mismo lugar. ¿Por qué vivimos bajo el cerro nuevamente? Sí, tenemos miedo. Yo tengo miedo, vivo aquí. ¿Por qué vivo? Porque no he podido vivir en la carpa. He vivido 2 años en la carpa. Cuando llueve, no duermo.
Mis guaguas igual agarrados sentados tenemos que estar mirando el cerro y el río aumenta, el cerro también, ni así no nos hace caso. Ven las autoridades que sufrimos la realidad aquí. La realidad de Chima es compleja y contradictoria. Oro y pobreza. Aquí son muchos los intereses en juego y mucha la falta de diálogo y coordinación entre autoridades civiles, cooperativas mineras, organismos de ayuda y pobladores del lugar. Y es que los desastres también son fruto de múltiples incomunicaciones. La única forma que podemos dar solución a esto es unirnos todos y sacar conclusiones y prever los riesgos. De no ser así, estamos ante un peligro eminente, ¿no? de un nuevo deslizamiento. La ciudad de Manizales, en el corazón de la cordillera central de Colombia, es otro ejemplo de población en riesgo. Ninguno falta. Deslizamientos, inundaciones, incendios, terremotos y nada menos que 8 volcanes en sus cercanías. Realmente es una ciudad de alto riesgo por la sismicidad que tiene y otros factores que influyen para que sea un castillo de arena parado sobre un flan de gelatina. No obstante, la amenaza que más afecta a Manizales son los deslizamientos o deslaves que con frecuencia ocurren en alguna de las 360 laderas que rodean la ciudad. Unas laderas deforestadas y con fuertes pendientes que se convierten en una amenaza permanente, sobre todo para los habitantes de los barrios más pobres. En los últimos 40 años, los deslaves han causado la muerte de más de 300 personas y la evacuación de 2.500 viviendas con más de $4 millones en daños económicos. Basta con 1 o 2 días de fuertes lluvias para que el riesgo de deslizamientos se haga inminente, muchos de ellos con trágicas consecuencias. Pero las acciones de emergencia no bastan. Para reducir los desastres hay que actuar sobre sus causas. Con esa intención, la Municipalidad de Manizales impulsa una iniciativa original, Guardianas de la Ladera. Es un programa muy sencillo en el cual mujeres cabeza de familia que no tenían empleo se encargan de cuidar las laderas de la ciudad. Pero paralelamente con eso, ellas han asumido un papel diferente, que es de cuidar la vida de sus comunidades, de evitar que se asienten o que vivan en lugares que son de alto riesgo y por el otro lado de demostrarle a la comunidad que tienen que mantener la ciudad en buen estado, cuidando estas laderas para evitar que ocurran desastres. ¿Qué estaba haciendo ahí abajo? Limpiando la recámara que estaba llena de basura, escombros, piedras, zapatos, de todo. Se tapa eso y no hay por dónde pasar el agua, entonces el agua sale y se puede haber un derrumbe. Se ha evitado mucho derrumbe, mucho desastre y mucha incertidumbre como ¿por qué pasó lo que pasó? Era ahora en marzo hace 2 años, porque no estaban concientizados de lo que se podía hacer, del trabajo. Tiene una ascendencia natural sobre la comunidad, entonces a la vez de que tienen sentido de pertenencia, la comunidad las acata porque es mi vecina, mi amiga la que está trabajando, porque no solo es el mantenimiento de las obras, las guardianas de la ladera, con el grupo de profesionales ya son 160 ojitos, son los ojos como los del pavo real cuando extiende su cola, son 160 ojos pendientes de todas las laderas para que no haya asentamientos espontáneos, para que no haya cultivos limpios, para que no haya sobrepastoreo, para que no haya fallas técnicas de las obras de estabilización, para que no haya agrietamientos del terreno.
pero lo queremos mucho, amamos mucho el trabajo, porque verdaderamente estas canales hay que quererlas mucho como que si fueran unos bebés para nosotros y nosotros las mamás de ellas, para poder, por medio de eso, nosotros salvamos vidas, salvamos viviendas, porque entonces ya el agua tiene por dónde fluir. En este momento lleva el programa 18 meses y hasta ahora no se ha oído más tragedia de ninguna. No se puede concebir el desarrollo sin la gestión del riesgo y siempre lo hemos mencionado. Aquí en Manizales gobernar es anticiparse y anticiparse es entender que el riesgo es algo que vivimos diariamente y que tenemos que pensar en él para convivir y para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En las grandes ciudades, con su crecimiento desordenado, es donde más se concentran los riesgos. Se estima que en el año 2007 la mitad de la población mundial vivirá en centros urbanos. La Paz es un buen ejemplo de ciudad en riesgo. El 60% de su territorio se encuentra en laderas con fuertes pendientes. No tener en cuenta este factor puede llevar a situaciones como la que ocurrió el 19 de febrero del 2002. Bastó una violenta granizada durante 60 minutos para que la ciudad colapsara dramáticamente. De manera dramáticamente práctica, cuando la ciudad se nos vino abajo el año 2002, constatamos que en la inversión histórica habían años en los que había cero de inversión en prevención y solamente gasto ya con motivo de la producción de los riesgos, con motivo de los deslizamientos, de las víctimas y de los desastres. A raíz de esta traumática experiencia, la Alcaldía de La Paz se ha convertido en un modelo de reducción de desastres. Está dedicando importantes inversiones en infraestructuras de protección, pero sobre todo está considerando la gestión de riesgos como parte integrante de la planificación urbana y de la seguridad ciudadana. Comunidades como las nuestras en América Latina están en este momento preocupadas por el tema de inseguridad ciudadana a partir de la extensión del fenómeno delictivo. Pero yo creo que la prevención de riesgos es fundamental en una visión mucho más integral, mucho más democrática, mucho más comunitaria de seguridad ciudadana. Lima, 8 millones de habitantes. Como todas las capitales de Latinoamérica, también cuenta con una enorme población marginal que no deja de crecer y que se termina hacinando en los lugares más inhóspitos y peligrosos. Huaycán es uno de estos lugares. Su nombre significa sitio de deslaves, pero su historia es ejemplar. Fue fundado en 1984, fruto de una ocupación de terrenos baldíos coordinada entre la Municipalidad de Lima y un grupo de pobladores de áreas marginales. El objetivo era impulsar un programa de habilitación urbana planificado en una zona de alto riesgo. Todo empezó de la mejor manera. Se dejan los cauces libres, se empieza a trabajar el tema de la forestación de las laderas, o sea, una serie de elementos que era en ese momento el reducir riesgos, ¿no? O sea, ir construir una ciudad armónica con el territorio que había. Y así se hizo, mientras estaba organizado la población, muy fuertemente organizada, mientras habían técnicos muy comprometidos, y mientras habían y eran tomadores de decisión quienes estaban comprometidos con el proyecto. En aquel tiempo, Huaycán fue todo un modelo de organización comunitaria y de planificación urbana. De 1984 hasta el 90, Huaycán mantuvo en alto una tradición comunitaria al 100%, pero del 90 para adelante, las nuevas autoridades que regentaban el programa municipal de habilitación urbana en Huaycán cambiaron todas las formas de trabajo y sobre todo cambiaron el espíritu del trabajo en la comunidad.
y eso hizo que las nuevas zonas que están ubicadas en las partes altas no sientan como sienten las zonas que están ubicadas en las partes bajas el sentido de la organización comunal. Hoy son 150.000 los habitantes de Huaycán. Cada día llegan más familias, todas por las mismas razones. La necesidad nos obliga a vivir en el cerro, esa es la razón. Es peligroso, mira, usted cómo está viendo todo, eso es peligroso. ¿No tienen miedo? No da miedo, pero ¿qué hacemos? No tenemos, pues, esa es la razón. ¿Por qué hemos tomado en este lugar? Porque no tenemos en otro sitio. Ahora, si tuviéramos dinero, compraríamos otros lugares donde hay más pampas que cuestan dinero. Aquí, como en todas partes, las únicas zonas asequibles para la población sin recursos son también las más inseguras y las más desprotegidas por las autoridades. Y el Huaycán que se ve ahora es un Huaycán totalmente distinto, ¿no? Ya no hay normas, no hay acompañamiento técnico, no hay compromiso de la alcaldía. O sea, yo creo que ahí se ve como dos ciudades en un mismo territorio, ¿no? En esas condiciones, es inevitable que los riesgos sean cada día mayores. Y si acá no se toma inmediatamente o la prevención de riesgo o el apoyo necesariamente para construir un dique enorme, esto va a generar una desgracia enorme a miles de pobladores que viven en la parte baja. Las causas de los desastres casi siempre son las mismas. En diciembre de 1999 le tocó a Venezuela. 10 días de lluvia bastaron para que el país sufriera una de las mayores catástrofes de su historia. Cerca de 30.000 muertos, más de 5.000 desaparecidos y 600.000 personas afectadas. Los daños y pérdidas materiales se estimaron en más de 15 billones de dólares. Esta situación exigió considerables recursos financieros para realizar acciones de emergencia y rehabilitación de las poblaciones afectadas. A raíz de esta y otras catástrofes, el presidente de Venezuela, en alocución televisiva, anunció un giro radical en las políticas del gobierno. Presten atención al máximo, les ruego. De la administración de desastres hacia la gestión de riesgos. Repito, es un poco hacia dónde debemos ir. ¿De dónde hacia dónde? De la administración de los desastres, que es lo que estamos haciendo, respondiendo a los desastres y administrándolos en crisis, él propone que marchemos hacia un modelo de gestión de riesgos integral, que incluya lo preventivo. Y lo preventivo empieza por crear condiciones de vida más seguras para la población más vulnerable. El barrio Catuche en Caracas fue muy duramente golpeado por el desastre de 1999. 12 personas murieron y más de 600 viviendas fueron destruidas. 5 años después, las secuelas aún son visibles. Pero a raíz del desastre, algo cambió en el barrio Catuche. 400 familias damnificadas decidieron quedarse y organizarse alrededor de una asociación comunitaria para construir nuevas viviendas, integrando la gestión de riesgos como preocupación central. Para ello, establecieron un convenio de colaboración con el gobierno, pero manteniendo siempre su autonomía. Tenemos conformada la figura de Consorcio Social Catuche para la ejecución de la administración delegada. Pues nosotros manejamos la chequera, como dice. El gobierno da financiamiento al consorcio, quien se responsabiliza de diseñar, administrar y dirigir la ejecución de todas las obras de desarrollo. Viviendas para alojar a 200 familias damnificadas están en construcción y otras tantas previstas en un futuro inmediato. La experiencia de Catuche es un ejemplo de la importancia que tiene la participación ciudadana
tanto en el desarrollo como en la gestión de riesgos. También representa una manera novedosa de relacionarse con la administración pública, siendo la comunidad protagonista de su proceso y responsable de su seguridad. La organización y la participación de la comunidad es muy importante, es básico. Realmente sin esto no se logran objetivos comunes. Y se logra precisamente con una organización que sea muy pluralista, que no tenga lineamientos partidistas, pues, sino que se logra construir el espacio donde todos los habitantes convergen, dirimen sus diferencias, sus inquietudes, pero el propósito es uno solo, pues, el mejorar su entorno, el mejorar su comunidad, el de crecer, pues, el de fortalecerse. Dianauco para el bambú, Dianauco para el bambú, adelante bambú. Dianauco para el bambú, Dianauco para el bambú, adelante bambú. ¿Cómo ver la quebrada, los niveles y el monitoreo, cómo está a cambio? Bueno, mira, en estos momentos está normal, no hay ningún tipo de problema. Ok, recibido. El comité de alerta temprana son más o menos como 3 personas de cada sector que cuando durante la lluvia hacemos un recorrido. Estamos constantemente haciendo recorrido para ver el volumen de la quebrada. Entonces, y también nos comunicamos por radio. Si vemos que el volumen está amenazando, que ya está muy alto, entonces tocamos la sirena para que la gente evacúe el sector. Otro ejemplo de prevención comunitaria lo encontramos en el barrio Anauco de Caracas, donde las inundaciones reiteradas han llevado a la población a organizarse por iniciativa propia, en un comité de alerta temprana. La primera alarma la compraron con la recaudación de una rifa. Ese esfuerzo les ha hecho más conscientes y orgullosos de su papel en la comunidad. Bueno, siempre se dice que nosotros los que habitamos en los sectores que están a los márgenes de los ríos somos los culpables de las inundaciones. Al contrario, nosotros fuimos los escudos humanos que evitamos que el agua se desplazara hasta la ciudad formal y ocasionara mayores daños. Aprendimos a vivir con el riesgo y además no vivimos acá porque queremos, sino una respuesta que dimos a la mala planificación de vivienda de todos los gobiernos que han transcurrido. No vivimos aquí porque queremos, sino por la misma necesidad que nos obligó a ser constructores de nuestras casas. ¿Por qué es más fácil conseguir dinero para un ataúd que para un remedio? Frases de Kofi Annan de Naciones Unidas, para demostrar que es más fácil atender siempre el desastre después de que ha ocurrido, sacar los muertos, llevar los colchones, transportarlos, hacer todo esto, que haber prevenido todas estas muertes, todos estos daños y todas estas características. En Armenia, la palabra prevención tiene un particular sentido. El 25 de enero de 1999, un terremoto arrasó con gran parte de la ciudad. Desde entonces, en Armenia se han aprendido muchas lecciones. Las oficinas de prevención y atención de desastres o los comités locales no son solamente los que atienden heridos, no es solamente para atender una emergencia. Nosotros tenemos como función fundamental trabajar el tema de la prevención y la mitigación del riesgo. En Armenia y la región del Quindío, la participación activa de los gobiernos locales ha permitido llevar a cabo una política ejemplar de reducción de desastres. Lo básico de todo este trabajo que hemos venido desarrollando es la voluntad política, porque sin la voluntad política no se puede dar continuidad a los procesos. Podemos tener buena voluntad nosotros, pero sin la otra parte no hay nada. Un buen ejemplo de estas iniciativas es la inclusión de la gestión de riesgo dentro del plan escolar. El conejo feliz, y estoy aquí porque tengo una misión muy importante que cumplir. Primero, cómo enseñarles a vivir preparados por si ocurre algún desastre. Y segundo, a combatir contra ese malvado gato o amenaza. La necesidad de la prevención es, en Armenia, una lección duramente aprendida.
El terremoto del 99 destruyó el 80% de los centros educativos de la ciudad. Pensemos ahora en capacitarnos con las entidades especializadas en estos desastres. Trabajar con niños es la mejor prevención para el futuro. Dice aquí, te metiste debajo de la mesa para protegerte. Avanza 4 ejercicios. Ya este juego solemos hacer todos los días viernes para ir cada vez concientizando a los niños lo que tienen que hacer en caso de que tengamos que vernos abocados a una evacuación inmediata. La ciudad de Baños, en Ecuador, también tiene sobradas razones para preocuparse de prevención. Se encuentra al pie del volcán Tungurahua, de más de 5.000 metros. A finales de 1999, la población tuvo que ser desalojada durante 3 meses por riesgo de irrupción inminente del volcán. En Ecuador, 4 millones de personas, el tercio de la población, viven bajo la amenaza potencial de alguno de los 8 volcanes que permanecen activos. A raíz de las últimas amenazas, en el municipio de Baños se creó la Defensa Civil, que hoy cuenta con 40 voluntarios, aunque el proceso no ha sido nada fácil. Lo primero que tenemos que hacer es capacitar a las autoridades, porque si las autoridades no están capacitadas, difícilmente nosotros vamos a poder conseguir algo. Un ejemplo claro, nosotros trabajamos 3 años en capacitación para informar a la población de que una quebrada era una quebrada de máximo riesgo, y bastaron 3 palabras de una autoridad que dijo, inauguró un puente o una obra en ese sector y dijo, y esta es una obra para la evacuación. Todo esto que nosotros hicimos en 3 años se fue al piso en menos de 10 segundos. A veces nosotros pensamos que la tarea está concluida, que ya hemos capacitado a todos y nos damos cuenta, al regresar a mirar atrás nuevamente, nos damos cuenta de que no es verdad. Pasó un fenómeno y aparentemente deberíamos aprender de esta experiencia, pero a veces no lo hacemos. Y somos necios y tenemos que volver a repetir una mala experiencia para de alguna forma decir que quedó algo en nuestra conciencia, en nuestro ser. Nuestro modelo de sociedad ignora a la naturaleza y no toma en cuenta su dinámica. Por eso nos cuesta tanto entender que los fenómenos naturales no necesariamente son malos y que se puede coexistir con ellos. Las Islas Galápagos son un gran ejemplo. Consideradas como el último reducto existente de vida silvestre, aquí ocurren constantemente fenómenos naturales, pero forman parte del ciclo de la vida y no necesariamente se convierten en desastres. Los desastres son los que provoca el ser humano, sembrando el riesgo hasta en los últimos rincones del planeta, amenazando el equilibrio de la naturaleza y por consiguiente convirtiendo nuestro entorno en un lugar cada vez más vulnerable. Si reducir los desastres es ante todo aprender a vivir en armonía con nuestro entorno, la cultura de los pueblos andinos, sus tradiciones milenarias y su profundo conocimiento de la naturaleza tienen mucho que enseñarnos. En el altiplano boliviano, los Suca Coyus son un gran ejemplo de esa sabiduría. Hace más de 3.000 años, la civilización Tiwanaku, precursora de los incas, supo combinar admirablemente gestión de riesgos y desarrollo productivo. Este sistema de canales y camellones llamado Suca Coyus permite que la tierra se mantenga húmeda, impide las heladas, evita las inundaciones y al mismo tiempo le da mucha más fertilidad a la tierra. Lo que hace es sacamos canales, entonces hay más producción, hay inundación también se defiende, ¿no? Socacollo. Hubo que rescatar del olvido estos conocimientos ancestrales y prácticas comunitarias
para reencontrar por fin un sistema de producción adaptado al altiplano y a sus condiciones climáticas extremas. Este es el mérito del trabajo llevado a cabo por el programa Prosuco. Las amenazas más presentes y continuas aquí en el altiplano son las heladas, son las sequías, las inundaciones, las granizadas, ¿no? Y entonces el sucacollo ha venido a ser una especie de una tecnología muy útil, muy apropiada para hacer frente a estas amenazas, ¿no? El sucacollo más que todo de las inundaciones, el agua se lo lleva cuando no había sucacollos. Ahora con los sucacollos nos defendemos, se salvan nuestras chacras, nuestras parcelas, nuestros papas, nuestros sembraríos. Hasta hoy, más de 2.000 familias se han integrado al proyecto. El éxito de esta experiencia es el mejor ejemplo de que gestión de riesgos y desarrollo sostenible no pueden avanzar por separado. Porque aquellos años nosotros cuando no estábamos con Prosuco, tampoco nos hacíamos sucacollos, no había producto ni para nuestro consumo. Ha producido, en alegre estoy, señor ingeniero. Ahora viéndolo eso, nosotros estamos difundiendo a otras comunidades para que nuestros hermanos igual que den su producción y que tengan más entrada la plata, que salgan de la pobreza, que ellos más desarrollen. Un desarrollo sostenible en armonía con su entorno es la mejor forma de reducir los desastres, porque los desastres no son naturales. Son parte de nuestra cultura y de nuestro modelo de desarrollo, basado en la depredación y la hostilidad con el medio ambiente. La sabiduría popular dice que Dios perdona, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca. Por eso hablamos de desastres anunciados y por eso decimos que evitarlos depende en gran parte de nuestra voluntad y de las políticas implementadas por nuestros gobiernos.